Muy buenas noches, señores miembros de la comunidad educativa del Facebook, como le decimos, 2236 Magdalena Barbeta Aguilar. Hoy en día, continuando justamente con lo que viene a ser con el desarrollo de la estrategia Aprende en Casa, en base a la norma de la resolución ministerial a 160, en la cual un 6 de abril se empezó lo que viene a ser esta prestación del servicio educativo no presencial, en la cual todos los profesores tenemos el deber, la obligación de apoyar de que se siga dando este tipo de educación a distancia para desarrollar competencia en nuestros estudiantes a distancia a través de los medios tecnológicos. Ese es el trabajo remoto que el docente tiene que realizar. Entonces, una estrategia para que lleguen los aprendizajes favorables, positivos dentro del CENEP es justamente la retroalimentación. Una retroalimentación que se da en una educación a distancia del lugar donde estamos nosotros, los docentes, bueno, y también la comunicación con los padres de familia y en bien de nuestros estudiantes para que desarrollen, como les repito, competencia. Entonces, este tipo de aprendizajes se enfoca basado en una evaluación de aprendizaje que viene a ser el enfoque formativo. Es decir, estamos desarrollando competencias y para ello tenemos que valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Tenemos que identificar el nivel actual de los estudiantes respecto a las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Es decir, las competencias se tienen que desarrollar del currículo nacional. Son 31 competencias, son diversas áreas curriculares, comunicación, matemática, el área personal social, el área del arte y creatividad, el desarrollo de la autonomía, ¿no?, que es lo esencial, lo principal, el del niño para que desarrolle sus aprendizajes a distancia, los entornos virtuales que a través de la TIC se están dando hoy en día y que es justamente lo que se está utilizando a través de nuestro trabajo remoto que realizan los maestros. Estamos cumpliendo con las normas de la 088, en la cual viene a ser la disposición específica del trabajo remoto, pero que hoy en día ya fue derogada, fue anulada por una norma ministerial que es la 097, en la cual ya el gobierno implementa más el desarrollo educativo del trabajo remoto de los docentes, los auxiliares de educación, del personal administrativo, de los directivos, de todo el sistema educativo en general, inicial, primaria y secundaria. Ese es otro tema, pero hoy día vamos a centrar solamente en lo que viene a ser el enfoque que sustenta la evaluación de los aprendizajes, que está basado en el desarrollo de las competencias. Las competencias, como sabemos bien en claro, tenemos que desarrollar áreas curriculares. Si hablamos de comunicación, en el área de comunicación tenemos que desarrollar las 3 competencias, pues definitivamente, porque esos son los propósitos de aprendizaje que se tiene que lograr en un estudiante. Entonces, una competencia nomás así se comunica oralmente en su lengua materna, que es en el área de comunicación. Yo tengo que desarrollar esa competencia. Yo tengo que desarrollar también lo que viene a ser el desempeño. Tengo que desarrollar ese nivel de logro de aprendizaje. Tengo que ver que ese estándar de aprendizaje se logra y se dé a través de esta comunicación oral mediante diversos tipos de textos, de lectura, de comprensión, información explícita mediante la inferencia, etcétera, recursos no verbales, paraverbales. Entonces eso se tiene que desarrollar a través de este desempeño, ¿no? Y ese desempeño tiene lo que viene a ser en sí el desarrollo de las capacidades, si recuperar información, el decir de qué trata el texto, cuál es la idea principal, deducir las características, explicar las acciones concretas, adecuar el texto oral a la situación significativa, expresarnos oralmente nuestras ideas, nuestras emociones, en torno a lo que es la realidad, en torno a lo que viene a ser hoy en día el coronavirus, esta emergencia sanitaria en la cual nos tiene a todos nosotros hoy en día en casa, en un aislamiento social obligatorio que se ha extendido por parte del gobierno hasta el 30 de junio. Se tiene que seguir dando porque ahorita los infectados a nivel de todo el Perú suman más de 110.000. A nivel de todo el planeta estamos entre los primeros lugares. Y en Sudamérica ya estamos casi en el primer lugar, a unos cuantos nomás cientos de la República de Brasil. Fíjense, imagínense cómo está esta infección del coronavirus. Entonces, esa competencia que tenemos que desarrollar nosotros es de acuerdo al contexto de nuestra realidad. Entonces, o sea, una situación significativa que tiene que partir de la realidad, de los hechos, que hoy en día no se puede ocultar, que es el COVID-19. Para eso tenemos que valorar ese desempeño del estudiante, ese desempeño del CENEP,
integrar y combinar diversas capacidades que tiene que desarrollar el alumno en comunicación, en matemática, en la tecnología, en el área personal social y sobre todo levantar el soporte socioemocional. Es decir, tenemos que crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que tiene que desarrollar y éstas se integren en una competencia. Y de ahí es el desarrollo, que tenemos que formar niños competentes, pues, definitivamente, porque es un enfoque formativo que nos pide el Programa Curricular Nacional de la Educación Básica. Entonces tenemos que desarrollar las 31 competencias. Si no lo logramos, pero hagámoslos de todas maneras, porque ese es el trabajo remoto que tiene que hacer cada profesor, cada maestra. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Se va a evaluar las competencias, definitivamente. Y cada competencia, como les digo, tiene desempeños, tiene capacidades. Y esas capacidades, algunas son complejas, otras son pertinentes y combinadas. Pues. Por decir, en la oralidad nomás, cuando yo les hablaba de la comunicación, tiene que incorporar un vocabulario de uso frecuente, tiene que emplear recursos no verbales, tiene que hacer gestos, movimientos corporales, apoyo al mensaje oral, tiene que participar en diversos intercambios orales, formulando preguntas sobre lo que le interesa saber, dando respuestas, tiene que opinar como ente hablante, como ente oyente, es decir, tiene que desarrollar una serie de capacidades para que el desempeño se logre pues, en el estudiante. No, eso es un estándar del aprendizaje que se tiene que describir el desarrollo de esa competencia para que esa competencia o ese nivel del estándar de lo fácil sea más complejo y se vaya desarrollando y el niño pues logra esa competencia. ¿Por qué? Porque la competencia es la facultad que tiene un estudiante, una persona, para combinar un conjunto de capacidades y así lograr un propósito en este contexto determinado que estamos con el coronavirus. Entonces ese propósito del aprendizaje tiene que integrar áreas curriculares, tiene que desarrollar competencias, tiene que combinar todas las capacidades y desarrollar los desempeños. Eso es lo que se tiene que evaluar hoy en día porque es un enfoque por competencia. Entonces los estándares de aprendizaje se tienen que elevar, se tienen que lograr, porque esto de acá constituyen criterios precisos, comunes para comunicar, no solo si se ha alcanzado ese estándar, no, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. Entonces, el enfoque es por competencias acá en el Perú, en el sistema educativo. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué? ¿Para qué evalúa? El propósito es netamente de una evaluación formativa que está en el CENEP. A nivel de estudiantes tenemos que lograr justamente esa competencia transversal que une, que engarza todo, que es el desarrollo de la autonomía, es decir, que el niño sea gestor de sus propios aprendizajes, un aprendizaje sincrónico en la cual involucre estudios online en estos momentos, a través de la línea telefónica, a través del chat, videoconferencia, este tipo de aprendizaje sincrónico que se está dando también acá en el Perú, solo puede darse a través de la línea del internet. Entonces tenemos que trabajar con el web, el email, los mensajes, las mensajerías que son instantáneas, son aprendizajes que se están dando a distancia. Eso es lo que se tiene que lograr en el estudiante, desarrollar una metacognición, aumentar la confianza, que aprenda a comunicarse, que aprenda a socializarse, es decir, sacarlo de ese aislamiento, porque ellos también están sufriendo, no crean el estudiante. Por eso justamente es la labor tutorial de cada maestra que lo haga, pues, porque ese trabajo remoto. Esa es la razón de ser de la existencia de la maestra o del maestro. Entonces, el docente tiene que atender esa diversidad de estudiantes, al estudiante regular como al estudiante con necesidades educativas especiales, porque la escuela 2236 tiene estudiantes con talentos especiales. Tenemos estudiantes que tienen discapacidad intelectual, discapacidad motora, con síndrome de Down, con síndrome de autismo también tenemos en este sentido. Hay estudiantes justamente que nosotros lo hemos acogido con mucho cariño, con mucho trato, con mucho amor, con mucho afecto, con mucha autoestima. A pesar de que estos niños son con discapacidades, lo tenemos en todos los grados y en los dos niveles, tanto en inicial como en primaria. Entonces la maestra pues demuestra ese cariño también de madre en este estudiante, en estos alumnos que lo tenemos nosotros. Y para ello justamente tenemos que retroalimentar estos aprendizajes que se están dando a distancia, utilizar una diversidad o variedad de métodos y formas de enseñar y de que aprenda ese niño, pues justamente ese es el objetivo principal, lograr aprendizaje a través de los proyectos
que tiene que elaborar el profesor, esos proyectos que tienen que realizarse, que tienen que ejecutarse y que van en bien de nuestros estudiantes. Y tiene que partir de situaciones significativas, como les repito, de este estrés, de este coronavirus, de este confinamiento social que se ha dado, que se ha producido por la pandemia provocada por el coronavirus 19 y que nos ha obligado a todos nosotros a estar en nuestro hogar, en nuestra casa, y desde ahí estar impartiendo educación a distancia, gracias al gobierno, porque el gobierno está aplicando esta estrategia Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación, que integra las instancias, la DREI, la UGEL y la escuela pública como primera instancia. Entonces, ahí tenemos la autoridad, tenemos justamente al líder pedagógico, el director que dirige justamente, que es el gestor de que se dé este tipo de enseñanza también a distancia, porque tiene que estar, lo tenemos que monitorear, tenemos que acompañar también al docente, y el docente hacer lo mismo con sus estudiantes, y hacer lo mismo con su familia, o sea, con las madres y los padres de familia. Entonces, comprender esa competencia que se va a evaluar, definitivamente. ¿Por qué? ¿Cómo se evalúa en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias? Tienes que comprender la competencia que vas a evaluar. Te repito, en comunicación son tres competencias que tienen que lograrse, ¿ya? Uno es la oralidad, saber expresarse, comunicarse en su lengua materna. El dos viene a ser justamente que el niño sepa leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y la otra competencia que viene a ser que el niño escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, es decir, en uno comunicarse oralmente, el otro comprender. Si el niño lee, va a tener que comprender y producir su texto, que viene a ser lo que se pide en la evidencia de aprendizaje, tener un portafolio por escrito o un portafolio en una carpeta digital, que en Google Drive ahí va a quedar también grabado el aprendizaje del estudiante. Todo eso tenemos que saber, todo eso el maestro tiene que usar esa tecnología, ese respaldo, ese apoyo, porque tiene que brindarle bastantes acciones tutoriales al estudiante, apoyo pedagógico, apoyo emocional, apoyo académico, apoyo tecnológico, levantar esa autoestima y sobre todo aplicar las orientaciones pedagógicas del buen servicio educativo en esta educación a distancia durante el presente año, porque el marco de la emergencia sanitaria nos obliga así. Se tiene que analizar el estándar de aprendizaje del grado y del ciclo que se encuentra en estos momentos. Los estándares de aprendizaje que son descripciones de desarrollo de una competencia en los niveles que van de creciente complejidad, desde el nivel inicial hasta el nivel primario, hasta que termine la educación básica. Tienes que seleccionar o diseñar situaciones significativas. Justamente el contexto actual nos está obligando a que tenemos que desarrollar ese tipo de situaciones significativas, que es cierto, que es real y que es evidente, que es el COVID-19, que es este coronavirus, que es esta pandemia. Entonces tenemos que hacer actividades de aprendizaje que conlleven justamente a socializar, a coadyuvar, a desarrollar y a prevenir la salud, la vida de los estudiantes de este COVID-19 y a evitar las infecciones, evitar los contagios, porque el niño tiene que estar aislado, el niño tiene que estar en casa y cumplir con las normas de aislamiento social. Si no, vamos a tener grandes pérdidas de vidas humanas, desgracias materiales, porque las personas vulnerables son las que ya se van de esta vida. Entonces todo eso es nuestra situación significativa. Por eso les tengo que estar hablando, situación significativa que parte del contexto real, lo que vive el Perú, lo que vive nuestra localidad, esta sociedad. Entonces tenemos que desarrollar ello en nuestro proyecto de aprendizaje, ¿ya? Tienes que utilizar criterios de evaluación para construir tus instrumentos. Los instrumentos de evaluación que tenemos justamente nosotros como escala de valoración para lograr ese propósito y esa evidencia de aprendizaje. Porque se tiene que lograr la competencia de nuestros estudiantes a distancia. Para eso está justamente la retroalimentación o el feedback que tiene que aplicar la maestra, el maestro, en el lugar donde se encuentra y darle ese apoyo tutorial al estudiante. Tiene que comunicarse con el estudiante en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación que va a aplicar. Lista de cotejo, de repente son rúbrica holística, ya ahí todo centrado en el aprendizaje a distancia. Entonces, ellos tienen que valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de sus evidencias y los aprendizajes. Y tiene que retroalimentar, maestra, a los estudiantes para ayudarlos a avanzar
hacia el nivel que se quiere esperar y ajustar esta enseñanza a las necesidades que vamos a identificar nosotros del balance del trabajo remoto, que tiene que contar con estos insumos que nos permiten evaluar esa dificultad y ese logro de aprendizaje para poder replantear nuevos procesos de aprendizaje y mejorar la práctica pedagógica en el docente, en el maestro, para el bien del estudiante. A modo de los saberes previos, sí, esto es cierto, justamente para desarrollar competencias tenemos que partir de los saberes previos. En ese sentido, aquí justamente, ¿cómo estamos retroalimentando? Una retroalimentación incorrecta es evadir la pregunta, el no responder la pregunta, el no absolver una pregunta porque le refleja más duda en el estudiante. No tienes que sancionar las que reflejan la incomprensión. Tú tienes que darle esa confianza, ese buen trato humano al estudiante. No se puede desaprovechar las respuestas equivocadas como oportunidades de aprendizaje. Ese tipo de retroalimentación, de no responder, de no absolver, es incorrecto. Es una retroalimentación negativa. Entonces, para que sea una retroalimentación elemental, la retroalimentación elemental es que tú des la respuesta correcta o incorrecta y esta respuesta correcta señala dónde encontrarla o bien repite la explicación original sin adaptarla. Ese tipo es un tipo de retroalimentación elemental que tiene que realizar el maestro o la maestra. Para eso estamos nosotros justamente preparados y capacitados para demostrar estrategias de aprendizaje y sobre todo de retroalimentación. Una retroalimentación incorrecta que ya le dije, que no es absolver la respuesta. El otro tipo de retroalimentación, que es la elemental, que le estoy indicando en estos momentos, sobre las respuestas correctas. La otra retroalimentación es la descriptiva, en la cual el docente sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especificar lo que le falta para el logro y adaptarse a esa enseñanza. Retoma una noción previa necesaria para la comprensión. Intenta otro modo de explicar o de ejemplificar el contenido o reduce la dificultad de la tarea para favorecer un avance progresivo. Este tipo de retroalimentación es descriptiva porque el docente sugiere detalles de qué hacer para mejorar. Entonces tiene que dar también definitivamente ese tipo de retroalimentación. Y la retroalimentación por descubrimiento, por reflexión, que es la más positiva, que es la más favorable, que es la que se recomienda que debe darse en el estudiante para despertar ese nivel de intelecto, esa capacidad, ese análisis y sobre todo elevar su creatividad, elevar un nivel de pensamiento complejo para que desarrolle en forma cooperativa su conocimiento. Pues el docente lo va a guiar en el análisis para encontrar a ellos mismos una solución, a una estrategia para mejorar o bien para que el estudiante reflexione sobre su propio razonamiento, sobre su propio intelecto y que el estudiante identifique el origen de sus concepciones o de sus errores, porque del error se aprende pedagógicamente. Aprender del error es un aprendizaje constructivo también. El error suele ser considerado como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presente deficiencia. Entonces, tenemos nosotros que hacer una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión, aprendiendo del error, definitivamente. Del error se aprende, se trabajan de los errores cuando se considera el error como algo natural en el proceso de aprender. No se puede trabajar de los errores cuando se asume que el estudiante no debe equivocarse. Tenemos que elevar ese nivel de pensamiento complejo del estudiante. Eso es lo que queremos lograr. Retroalimentar por descubrimiento. Entonces el maestro tiene que aplicar ese tipo de retroalimentación. Pregunto, ¿qué es la retroalimentación? Es justamente algo que tiene que promover el desarrollo complejo del estudiante para que desarrolle una cultura de confianza y apoyarlo constructivamente en el logro de sus aprendizajes. El docente tiene que realizar este tipo de retroalimentación, tiene que reflexionar y comparar lo que hizo con lo que debió hacer. El docente tiene que ver cómo va el avance de ese proceso de la retroalimentación, que consiste en devolver al estudiante la información que describa sus logros o sus progresos. Se va a basar en criterios claros y compartidos, en criterios precisos, ciertos, evidentes, en la cual tiene que lograr aprendizajes en el estudiante aplicando una retroalimentación positiva, reflexiva. Ese nivel de desarrollo de la competencia es elevar el estándar de aprendizaje,
porque se quiere que se desarrolle los desempeños de las áreas curriculares. Sí, esa es la competencia para que el niño desarrolle ese actuar de manera competente. Son recursos, conocimientos, habilidades, actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Entonces, tiene que desarrollar desempeños en una retroalimentación, definitivamente, porque el estudiante tiene que lograr la competencia, tiene que desarrollar ese estándar de aprendizaje positivo y desarrolle más la capacidad analítica crítica, porque eso es lo que se quiere lograr en un estudiante, justamente el desarrollo autónomo de su aprendizaje. Ahora, ¿cómo vamos a retroalimentar, colegas? Tomen en cuenta la escalera de la retroalimentación del señor Daniel Wilson. Esta herramienta muy sencilla y es efectiva para el logro de aprendizajes en un feedback al estudiante. Son 4 pasos nomás que se tiene que hacer, como los 4 pasos también que estamos en la retroalimentación, ¿eh? La retroalimentación incorrecta, la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación reflexiva, que es la que pedimos que se dé en el estudiante. Ahora, en esta escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, tenemos que clarificar, tenemos que valorar, tenemos que expresar las inquietudes y hacer las sugerencias, porque el maestro, el estudiante y todas las personas en general ofrecen y reciben, deben recibir ese tipo de retroalimentación. Se recomienda que la conversación se tenga en cuenta los 4 pasos: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias, porque cada peldaño tiene su explicación. Entonces, la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson es: si yo voy a clarificar para retroalimentar, pues tengo que realizar preguntas para que ese niño comprenda las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo o sobre una actividad. Entonces, ¿qué observo? ¿Ah? ¿Qué datos me brinda? ¿Qué otra información necesito? Tienes que retroalimentar, maestro. Y esto también tienes que valorar. ¿Cómo? Enfatizar en los puntos positivos, desarrollar esa fortaleza y ese aspecto interesante para ofrecer comentarios claros, comentarios precisos, comentarios honestos, que sean irrebatibles ante una realidad que hoy en día lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que más me impacta? ¿Qué es lo que más tengo que desarrollar? Hoy en día, la situación significativa del COVID-19, o sea, el coronavirus, porque es una realidad palpable y tenemos que considerarlo en nuestro proyecto de aprendizaje. Se tiene que seguir dando. Entonces, ahora, el niño expresa inquietudes y esa retroalimentación tenemos que darla pues nosotros para que esa inquietud no tenga preocupaciones ni dificultades o desacuerdos y hacerlo en forma de preguntas auténticas, con algunas ideas en cuestión. ¿Has considerado, Carlos? Me pregunto si lo que quieres decir es: tal vez ya pensaste acerca de esto, pero, es decir, esas inquietudes, pues nosotros también tenemos que apoyarlas con acciones tutoriales. Y por último, hacer la sugerencia. Ofrecer sugerencias para resolver problemas, las dificultades que sean identificados. Ofrecer sugerencias se convierte en fundamental para apoyar a los estudiantes en su comprensión. Wilson dio esta escalera de la retroalimentación como apoyo para que el maestro pues también aplique este tipo de herramientas de retroalimentación que puede utilizarse con los estudiantes, y esto le va a ayudar a cultivar una cultura de la valoración para la comprensión. Esta es una herramienta muy sencilla y efectiva que ha sido utilizada en el proyecto Cero, en el trabajo con todos los maestros. Es la escalera de la retroalimentación. Cuando los maestros, los estudiantes y todas las personas en general, o sea, la comunidad educativa, están ofreciendo y recibiendo retroalimentación, se recomienda que la conversación tenga en cuenta los siguientes pasos. Definitivamente son los 4 pasos: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias, porque cada uno de ellos se va a promover una cultura de confianza y apoyo constructivo de aprendizaje. Eso es lo que queremos lograr en una retroalimentación. Cada peldaño tiene su explicación. Por decir, queremos clarificar. Es cuando los estudiantes comparten su trabajo. No siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltarle la información. El clarificar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que dan a conocer ideas que no se han expresado.
Es algo importante antes de poder ofrecer retroalimentación. Ahora, tenemos la valoración, es decir, valorar. Tenemos que valorar en una retroalimentación después de recoger la información apropiada, después de habernos comunicado. El valorar a tus estudiantes, sus ideas, es algo fundamental en este proceso de dar retroalimentación constructiva para lograr aprendizaje. El valorar contribuye en la construcción de una cultura que apoya la comprensión. Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes con los comentarios honestos, positivos, favorables, reales, pues, del trabajo de otro. Ofrece un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación. Simbólicamente es poner atención, manifestar acuerdo con un movimiento de la cabeza y tomar notas con otros ejemplos de comportamientos que crean una atmósfera positiva. Estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus ideas. Entonces, tenemos que valorar para enfatizar los puntos positivos del trabajo, para destacar las fortalezas y ofrecer cumplidos honestos, positivos y favorables, que generen un tono de apoyo durante una sesión. Este tipo de valoración honra a las personas y a sus ideas más importantes, es decir, lo más relevante, ¿ya? Ahora, también dentro de la escalera de la retroalimentación, en este caso del señor Daniel Wilson, es también que hay expresar inquietudes. Existen, sin embargo, inquietudes legítimas tales como preocupaciones o dificultades o desacuerdo con alguna de las ideas en cuestión. Este es entonces el momento donde necesitan expresarse tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni de críticas agresivas, sino como preguntas auténticas. Por ejemplo, ¿has considerado este tipo? Me pregunto si lo que quiere decir son preguntas, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero, en fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no sean una amenaza. Esas inquietudes que tienen que ser aclaradas, esas inquietudes tienen que ser dadas con respuestas obvias y positivas, irrefutables al quehacer educativo, pues. Tenemos que hacerlo, absorber esas inquietudes. Ahora, hacer sugerencias está dentro también de esta escalera de la retroalimentación. Cada peldaño, como les repito, expresa inquietudes, como se lo dije, no como críticas negativas, sino como inquietudes honestas. El peldaño justamente de lo que viene a ser acá de hacer sugerencias, es ofrecer sugerencias para resolver los problemas que hemos identificado. Puede ayudar al estudiante a utilizar la retroalimentación para mejorar sus trabajos. Aunque no hay garantía de que esas sugerencias sean utilizadas, las sugerencias son solo eso, sugerencias, no mandados. Finalmente, hay que expresar que estas preocupaciones es siempre algo delicado al ofrecer sugerencias. Se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante o el maestro pueda utilizarlas como retroalimentación positivas. Entonces, ¿cómo va a utilizar las maestras, profesores, la escalera de la retroalimentación? Se tiene que utilizar, se tiene que hacer uso. Con frecuencia la utilizan para poder guiarse en las conversaciones con sus estudiantes. Tienen que modelar enfrente de la clase. Tienen que no solamente es agarrar el celular y comunicarse de esa manera, no, dale audios, dale videos, tienes que presentarte, tienes que identificarte, tienes que hacerlo porque el maestro, el alumno no conoce bien a su maestro, en este caso en primer grado, no los conoce, son nuevos estudiantes y estos nuevos estudiantes que vienen de un nivel inicial a un nivel primario no conocen a la maestra del primer grado A, del primer grado B o del primer grado C. Entonces, por eso digo, tiene que modelar enfrente de ellos a distancia, pues, o sea, modelar pedagógicamente, decirle, yo me llamo María, yo me llamo Juana, esta es mi forma de ser, mi trabajo, mire, al menos presentarse 1 o 2 minutos y eso se puede hacer en este medio de comunicación a través del WhatsApp.
Tienes que hacerlo, pues justamente porque el niño quiere conocerte. Igual a la profesora contratada, porque en nuestra escuela tenemos docentes contratadas, docentes nuevas que han venido y docentes que recién se hacen cargo del aula a su cargo. Tenemos en segundo grado B, en segundo grado C, en sexto grado B. También tenemos docentes contratados y en otros grados también. Entonces, ellas también están obligadas no solamente a comunicarse en lo que viene a ser por el WhatsApp, sino también a presentarse, a que los conozca su estudiante. Para eso justamente es el trabajo remoto. Tienes que justo darle esa confianza, darle el clima de la confianza. Tienes que sensibilizar a tus padres de familia, comunicarte con esos padres de familia. Tienes que valorar lo que es la importancia de los entornos virtuales, porque de ahí se van a lograr aprendizajes a distancia con tus estudiantes. Entonces, no nos podemos negar ante esto, porque tienes que aplicar, maestra, tienes que hacer retroalimentación. Tienes que hacerlo para todos en general, porque esto van a promover con los estudiantes para que ellos lo utilicen cuando tenga que darse la retroalimentación entre ellos. Muy bien, sabes, hay retroalimentación elemental, hay retroalimentación descriptiva y hay una retroalimentación incorrecta que no la puedes dar. La que tienes que dar como sugerencia, que doy como director, como líder pedagógico de la institución educativa, es justamente la retroalimentación que promueva el aprendizaje de un nivel superior, el aprendizaje complejo, es decir, la retroalimentación constructiva, reflexiva. Es lo que yo te sugiero que tienes que hacerlo. La retroalimentación a través de la pirámide por Daniel Wilson es muy positiva. En el trabajo con los maestros, con los docentes, a nivel nacional, nos hemos dado cuenta que el combinar de los diferentes componentes de la retroalimentación puede ser algo fuerte, poderoso, positivo. Es una de las formas de organizar estos elementos que es a través de la pirámide de Wilson, pues, lo cual los docentes lo utilizan tanto para planear como para reflexionar, para analizar acerca de sus valoraciones. Las valoraciones justamente que tenemos en los propósitos de aprendizaje, aplicando los instrumentos de evaluación. Con esta herramienta de la pirámide de Wilson, se combinan los diferentes componentes claves para crear momentos y métodos de retroalimentación. Es decir, la pirámide describe los distintos tipos, formas y fuentes de retroalimentación. Esta pirámide tiene dos tipos de retroalimentación, lo que es formal y lo que es la parte informal. Lo formal, lo que se da, lo entiendo por la clase escolarizada, formalizado. Esta es la parte superior que la pirámide describe el tipo de retroalimentación que los estudiantes pueden recibir, porque tienen que recibir, retroalimentar los aprendizajes. En el tipo informal de retroalimentación, los estudiantes no reciben una nota y calificación. Puede ser simplemente una conversación, un diálogo con su tutor, con su maestro, con su profesora, un comentario de un compañero, de un amigo, o una explicación de sus pares. Este tipo de retroalimentación informal con frecuencia puede ser también más impactante y útil que una retroalimentación formal, ya que tiende a apoyar la comprensión de un aprendizaje, de una oralidad en la lengua materna, por decir, de una comprensión en comunicación, invitando al estudiante a reflexionar sobre su trabajo, sobre su actividad. En este caso, aprendo en casa, tenemos que aplicar retroalimentación a distancia para así poderlo mejorar. La clave de una buena retroalimentación es encontrar un equilibrio entre cuándo utilizar una retroalimentación informal y cuándo utilizar una retroalimentación formal, que está en la pirámide de Daniel Wilson. Si hay demasiada retroalimentación informal al estudiante, esto de acá se le va a dificultar a emitir juicios sobre su propio progreso. Si hay demasiada retroalimentación formal, el estudiante se verá motivado solo por los agentes externos, tales como una calificación, es decir, la valoración del instrumento que lo va a calificar el profesor. Para eso tenemos que lograr propósitos y evidencias de aprendizaje de las áreas curriculares, como les repito. Tienes que tener tu propósito de aprendizaje al desarrollar áreas curriculares y que lo tienes que integrar, desarrollar competencias, es desarrollar capacidades, es desarrollar atributos, es desarrollar valoraciones, cualidades, es los valores formados entre sí. Entonces, esa retroalimentación se tiene que dar para lograr competencias, pues colegas. La forma de retroalimentación, la
Las valoraciones deben ofrecer retroalimentación utilizando una variedad de formas. Algunos ejemplos de esta forma pueden ser escribiendo comentarios al margen sobre un trabajo, hablando con los estudiantes acerca de un proyecto, ya sea individual o sea en grupo de trabajo en equipo. Combinar formas orales y escritas que pueden fortalecer el proceso de aprendizaje. También existen muchas otras formas de ofrecer retroalimentación. Pensemos en los conceptos de inteligencias múltiples de Gardner, puntos de entrada y puntos de salida. El crear una variedad de formas que comuniquen información útil sobre el trabajo de un estudiante, que es el segundo elemento clave de la retroalimentación. Colegas, ¿eh? Retroalimentación. Entonces esa pirámide formal, arriba está lo formal y lo informal. En la parte media está la parte verbal y la parte no verbal, la parte escrita y la parte actuada. Las fuentes de retroalimentación es la autovaloración de uno mismo, valoración de ese estudiante, de tu alumno, valoración del maestro, del desarrollo del trabajo, su práctica pedagógica y de un experto externo. Finalmente, estas valoraciones deben de venir de diferentes fuentes. El maestro, la maestra no es el único que debe ofrecer la información. Los estudiantes pueden dar retroalimentación y reflexionar sobre sus propios desempeños. La comunidad educativa en la cual se encuentra el estudiante o la comunidad en general también puede convertirse en fuente de retroalimentación. El acudir a diferentes fuentes de retroalimentación se convierte en el tercer elemento clave para alcanzar justamente un buen sistema de valoración y juzgar bien nuestra conclusión descriptiva en el logro de aprendizaje de nuestro estudiante. ¿Cómo se utiliza la pirámide de la retroalimentación de Daniel Wilson? Algunos maestros la usan para reflexionar acerca de esas valoraciones. Por ejemplo, un maestro o una maestra puede tomar conciencia de que sus valoraciones en su mayoría son formales, ¿sí? Y solamente generan retroalimentación por parte de esa maestra. Esta pirámide puede estimularlo para que complemente sus valoraciones o las reemplace por otras. Los maestros también usan la pirámide como una herramienta para la planeación. Así es. En este caso, la pirámide puede servir para guiar la construcción de experiencias de valoración. La pirámide ayuda a pensar en la creación de múltiples maneras de valorar y hacerse preguntas como: ¿es conveniente crear valoraciones informales, verbales o autovaloraciones desde el comienzo de la unidad? ¿Cuáles pueden ser algunas formas de valoración escrita, informal o valoraciones de compañeros? ¿Qué tipo de valoraciones formales debo construir? En este sentido, la pirámide se convierte en una herramienta que los maestros, las profesoras, lo utilizan para crear retroalimentación que apoye la comprensión. El maestro es pieza fundamental porque tiene que dar la retroalimentación a su estudiante. Y los niños con sus mismos compañeros pues también van a desarrollar este tipo de desarrollo complejo de la autonomía también de sus aprendizajes. Es autovaloración. Esa pirámide se tiene que dar cumplimiento. ¿Ya? Porque dentro del protocolo de la escalera de la retroalimentación es que esta escalera es una herramienta que ayuda a cultivar una cultura de la valoración. Es una guía que puede ayudar a otros a apoyar la indagación en el aprendizaje, estableciendo una cultura de confianza y apoyo constructivo de aprendizaje. Se tiene que promover trabajo cooperativo, generar conflictos cognitivos, aprender del error. Tenemos que justamente mediar en el progreso de los estudiantes. Esta pirámide es positiva porque tiene que haber retroalimentación en el estudiante, que es el feedback, en otras palabras, en el speaking English, no, o sea, hablando en el idioma en inglés, ya, para establecer una cultura de confianza y apoyo constructivo. Esto lo dice Heidi Goldrich. Es lo que se sugiere, lo que me preocupa y lo que me pregunto, y lo que valoro, lo que describo y clarifico, porque son los 4 pasos que están dentro de la escalera de la retroalimentación. Cada escalera tiene una explicación en cada peldaño. Como les dije, si se va a clarificar, tenemos que compartir un trabajo. Eso parece poco claro o alguna forma de información que se pudo haber omitido. Es esencial hacerse las preguntas acerca de los aspectos que son pocos claros o ideas que no están presentes antes de dar la retroalimentación. Esto lo hago saber porque tiene que darse esa retroalimentación ya no en el aula, sino que es a distancia.
Todo este trabajo remoto es una forma de enseñar y aprender en la cual los estudiantes ya no requieren asistir físicamente al lugar del centro de estudio, en otras palabras, a la escuela, al aula, ¿no? En este sistema de la educación a distancia es que el alumno recibe justamente la estrategia de aprendo en casa y que el profesor está obligado pues a realizar la retroalimentación. Eso tenemos que valorar, tenemos que enfatizar que el punto positivo del trabajo es destacar la fortaleza y ofrecerle honestamente que se genere un tono de apoyo durante la sesión de retroalimentación con la estrategia Aprendo en Casa. Este tipo de valoración honra a las personas y a sus ideas más importantes. Se tiene que valorar. Ahora, nos preocupa, nos inquieta y nos preguntamos, porque está dentro de la escalera de la retroalimentación. Con frecuencia hay inquietudes legítimas acerca del trabajo que se está valorando. Quizás usted encuentre problemas o no está de acuerdo con las ideas o las acciones en cuestión. Este peldaño permite expresar dichas inquietudes, no como acusadores o críticas negativas, sino como pensamientos o inquietudes honestas. Es también parte de la escalera de la retroalimentación. Y por último, las sugerencias. Se sugiere ofrecer sugerencias para resolver los problemas que se ha identificado de este contexto social y que puede ayudar a todos en general, a los maestros, a los padres y a los estudiantes. Se tiene que utilizar la retroalimentación para mejorar ese tipo de trabajo y sea productivo en esta educación a distancia, porque esta educación a distancia está fomentando a que el niño se desarrolle por sí mismo, a que el niño logre sus aprendizajes personales, a que el niño tenga un autodidactismo y sobre todo el niño, el estudiante, una autogestión del desarrollo de sus aprendizajes. Esta educación es flexible, autodirigida, casi se puede decir, por el mismo estudiante, porque las herramientas que son los entornos virtuales se están dando justamente a través de la estrategia Aprendo en Casa. Y más sobre todo, nos están dando las orientaciones pedagógicas para que el maestro, la maestra, pues, brinde retroalimentación y brinde un buen balance en su trabajo remoto, que tiene que tener los insumos, usted maestra, tiene que tenerlo, definitivamente, porque todo eso se presenta al director, porque el director es quien te va a informar. A partir de la fecha, con esta norma que ha emitido el gobierno, la 097, ahí viene ya los descuentos en caso no haya los insumos que tenga el profesor en un trabajo remoto, porque se tiene que ver qué tipo de insumos tenemos a nivel institucional para ver las dificultades y ver los logros de aprendizaje, pues colegas. Entonces, tenemos que apoyarnos mutuamente, trabajo colaborativo. Para eso justamente tenemos al subdirector también que tiene que apoyar en esta labor tutorial, porque tiene que hacer la labor de monitoreo, la labor de acompañamiento, y el director justamente es el que va a evaluar todo este tipo de actos, porque se tiene que lograr aprendizajes a distancia, y también la labor de los docentes de educación física, como también de los auxiliares de educación y del personal de servicio. Todos están sujetos justamente a la labor de trabajo remoto. El informe del director es que va a informarse si se le paga o no se le paga, o se le descuenta o no, porque el trabajo remoto todos lo tenemos que cumplir desde el lugar donde estamos ubicados, desde el lugar donde nos encontramos, porque tenemos que prestar este tipo de servicio. Estamos subordinados a las normas, estamos justamente para obedecer y cumplir lo que te dice la norma, bien o mal, pero se cumple la norma. Entonces, para eso, nuestra presencia no está en el colegio, pero nuestro domicilio, en la forma donde estamos nosotros ubicados, porque estamos en un aislamiento domiciliario, tenemos que utilizar cualquier medio o mecanismo de comunicación o mecanismo de telecomunicación que permita realizar las labores de trabajo remoto a distancia en bien del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y tenemos que aplicar retroalimentación, tenemos que aplicar preguntas abiertas, no preguntas cerradas que son sí o no, no. Más bien tienes que aplicar preguntas abiertas, que le invite a la participación, que genere explicaciones amplias, que explore alternativas, que descubra cuestiones subyacentes, que analice diferentes perspectivas, diferentes realidades. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedería si avanza más el coronavirus? ¿Cómo se siente respecto de la situación actual? ¿Qué sientes hoy en día? ¿Estás en tu casa aislado? Es decir, hacerlo participar con preguntas abiertas, con preguntas que conlleven al pensamiento crítico, al análisis y a la creatividad de desarrollar el pensamiento complejo en el estudiante. Entonces, resumiendo, clarificar dentro de la escalera de la retroalimentación es realizar preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos
sobre información que no está presente antes de la retroalimentación. Te pido retroalimentación. A través de las preguntas se van a comprender las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo. ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué datos me brinda el caso? ¿Qué otra información necesito? Mira cómo estás bailando. ¿Qué te parece la música? ¿Qué te parece el arte? ¿Cómo lo has desarrollado ese tipo de... etcétera? Etcétera. Pues es de acuerdo también al tipo de sesión de aprendizaje, de la ficha de seguimiento, de la estrategia Aprendo en Casa que está por cada día. Por cada día. Entonces, ahí también te pide que tienes que valorar al estudiante, enfatizar los puntos positivos del trabajo y realizarlo en un clima de confianza, de apoyo mutuo, de buen trato, de autoestima, destacar las fortalezas y los aspectos interesantes, ofrecer comentarios honestos, positivos, favorables, que no dejen duda en el estudiante. Este tipo de valoración muestra respeto hacia el niño o la niña de sus ideas. ¿Qué es lo que más me impacta? No, es una pregunta. Ahora, dentro de la escalera de la retroalimentación, expresar inquietudes. Entonces, expresar las inquietudes que se tengan del trabajo que se está valorando. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más importante? Enuncio las hipótesis. Hay muchas ideas, hay muchas inquietudes, hay muchos cuestionamientos. Entonces, eso tenemos que absolverlo. Expresar esas preocupaciones, esas dificultades o algunos desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión. Porque hay un contraste pedagógico, porque hay una interacción pedagógica también entre el docente y el estudiante, porque el docente está obligado a brindarle esa acción tutorial, ese apoyo académico, ese desarrollo tecnológico de los entornos virtuales y sobre todo levantar la autoestima, levantar ese soporte socioemocional con actividades que le van a ayudar al estudiante a restablecer sus emociones. Preguntas auténticas. ¿Ha considerado tú, niño o niña? Me pregunto si lo que quiere decir es, ¿qué cosa? De la pandemia, el coronavirus. Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero, es decir, preguntas que tenemos que resolverlas, que darles respuestas positivas, certeras, verdaderas, pues. Y por último, la escalera de la retroalimentación es hacer sugerencias, ofrecerles sugerencias para resolver los problemas. Hoy en día, el CENEP te pide justamente que resuelvas problemas no solamente en el área de matemáticas, sino todo tipo de problemas que tú encuentres en la comunicación, en la matemática, en la sociedad, en tu identidad, en tu desarrollo personal, en el área psicomotriz, en el desarrollo autónomo, en tu motricidad, en tu vida saludable, en tu arte, en tu creatividad, en tu manera de apreciar críticamente esta manifestación artística de la cultura y el arte, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que recomendar un buen apoyo al estudiante en el desarrollo de su comprensión y mejorar de sus trabajos. Establecer líneas de acción para que el estudiante pueda utilizarla como retroalimentación positiva. Es decir, maestra, tienes que hacer retroalimentación a distancia para lograr aprendizajes positivos, favorables, que coadyuven al desarrollo de la competencia que te pide el currículo nacional, lo que te pide tu propósito de aprendizaje, de lo que viene a ser justamente tu proyecto de aprendizaje. Entonces, maestros, ustedes utilicen como una sugerencia, docentes, la escalera de la retroalimentación, porque tienes que darlo, tienes que hacerlo, con frecuencia lo tienes que utilizar para guiarte en las conversaciones con tus estudiantes, tienes que moldearte enfrente de ellos. En este caso, no estarás en la clase, pero tendrás que hacerlo a distancia, pues. Ya te dije, ahí están los medios audiovisuales, los medios audio para que escuches, visual que te van a tener que ver también, pues, es la verdad. No tenemos que escondernos, no. A veces el alumno, el niño de primer grado, el niño que tiene una docente contratada, al ver la estrategia Aprendo en Casa, si me pongo un niño, yo voy a pensar que la que me está dando la clase es la señorita que está ahí en la estrategia Aprendo en Casa. Esa señorita es mi profesora, yo puedo pensar, puedo no como niño, como estudiante. Por eso te digo, tienes que salir, como te dice ahí, al frente de la clase no lo estás, pues, pero a distancia sí. Ahí está, unos 2 minutos, 3 minutos tienes de video acá en un WhatsApp, que sí se da. Entonces ya ahí el niño
le genera confianza, le genera aspecto positivo. Ya una duda le quitaste también al niño ahí, ya te conoció, ya te vio, es mi maestra, es mi profesora. Entonces tienes que utilizar esa retroalimentación para que llegue al estudiante. Todos estamos obligados a promover que nuestros estudiantes utilicen este tipo de buena práctica de los maestros a través de la retroalimentación. Ya tiene que darse esa retroalimentación entre ellos. Esta educación a distancia, que es una forma de interacción del docente y el estudiante, o del maestro y el estudiante, ya cambió justamente el rol del maestro. Pues. Ahorita el rol del docente es una enseñanza a distancia. El rol del docente es dar aprendizajes a distancia. Ya cambió la situación, cambió el rol del maestro y se tiene que destacar esta función de mediar del proceso educativo, de mediar los aprendizajes. Es la verdad, colegas. Tenemos que ser mediadores de los aprendizajes. Tenemos que desarrollar ese progreso del aprendizaje en los estudiantes. Tenemos que mediar el progreso del aprendizaje en un nivel de aprendizaje que empieza incipiente a un nivel superior. Tenemos que hacerlo. ¿Me entienden lo que les pido? Ahí veo una serie de imágenes. Entonces tienes que realizarles preguntas abiertas, preguntas que conlleven a un pensamiento crítico, a un pensamiento creativo, a un pensamiento de reflexión. ¿Entiendes, colega? Tienes que hacerlo. Esa es tu consigna oficial. Tienes que realizar retroalimentación. Tienes que aplicar los audios. Tienes que poner los videos. Ahí está. Sí, si no nunca te va a ver. Tienes que verte, pues. Tienes que saber grabar, pues, colegas. Por eso estás en un medio a distancia y para eso justamente el Estado nos está dando una remuneración en la cual tenemos que realizar este tipo de aprendizaje sincrónico o asincrónico, porque en ambos se va a utilizar lo que viene a ser justamente el aprendizaje, el learning o el aprendizaje electrónico. Es la verdad, que todo gira en base a los entornos virtuales. Entonces, tienes que utilizar un audio, tienes que usar un video, presentarte, pues, hacer también tu clase, porque tienes que retroalimentar. No solamente, les repito una vez más, maestras, la estrategia Aprende en Casa, que está justamente diseñada para reforzar el aprendizaje y las medidas que ha adoptado el gobierno para justamente dar este servicio de prestación no presencial, es para que justamente el niño aprenda y desarrolle competencias. Y con tu apoyo tuyo, que porque usted, maestra, tiene que desarrollar competencias. Tienes que aplicar retroalimentación, definitivamente. Tienes que hacerlo. Audios, usa el audio, usa el video, usa todo ese tipo de aparatos telefónicos. Tienes que hacerlo del internet. Es la manera y la forma, porque todos estamos siendo subvencionados por el Estado, porque es nuestro trabajo, es nuestra existencia de todo en general, no solamente de los maestros de la 36. Entonces, tiene que darse esto. El aprendizaje sincrónico, acá está, se está dando a través del chat, a través del audio, de la comunicación, a través de una videoconferencia, el Zoom, a través de un meeting, videoconferencia, Messenger, o plataformas virtuales y videollamadas. Entonces, ese tipo de aprendizaje sincrónico involucra estudios online a través de un chat. Tenemos el aprendizaje a distancia, lo que viene a ser la estrategia Aprendo en Casa. Ahí está, con un aprendizaje sincrónico en la cual tenemos que desarrollar, apoyar esto de acá, porque el docente está en la obligación para que el niño desarrolle competencia, porque el sistema educativo ya está dentro de lo que englobado en lo que es una educación a distancia, porque permite que el estudiante te pregunte a ti, maestra, porque te tiene que preguntas de manera instantánea a través de la mensajería instantánea, tú tienes que resolverla, tienes que quitarle esa duda, darle un trato positivo, favorable y levantar su autoestima. El aprendizaje asincrónico es a través del correo electrónico, a través de los foros, de los wikis, de los blogs. Entonces, ese aprendizaje asincrónico es el proceso de aprendizaje diferido, es decir, el docente y el estudiante no están al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar. El uso de la tecnología permite que los aportes del docente y el estudiante se registren en una plataforma virtual o educativa, dándole la oportunidad a que el estudiante gestione su propio aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Aprendizaje. Entonces, tenemos que utilizar todo este tipo de comunicación sincrónica y asincrónica,
Porque el aprendizaje sincrónico o síncrono es el proceso de aprendizaje en línea, o sea, a distancia, tecnológico, que se lleva a cabo en tiempo real entre el docente y el estudiante, coincidiendo en el tiempo y el espacio físico o el espacio virtual. Tienes que dar retroalimentación, tienes que promover retroalimentación, tienes que favorecer la retroalimentación en tus estudiantes. Tienes que hacerlo en forma colegiada, en pares, en actividades, en tareas, en bien de lograr aprendizaje de nuestros estudiantes. Se tiene que dar, porque el aprendizaje hoy en día es un aprendizaje virtual. Entonces, porque el niño va a adquirir conocimientos, va a desarrollar competencias, pero tú tienes que apoyarle, tú tienes que asesorarlo, tú tienes que brindar, promover retroalimentación para que el niño logre competencia, pues. Esa es la verdad, porque el niño solo no lo va a hacer, por más que sea inteligente, autodidacta. Para eso está el maestro, para eso está el formador, ¿no? Porque un niñito de primer grado no va a tener todo ese talento, toda esa creatividad, porque los padres de familia no van a ser los maestros. El padre de familia nos apoya en el tiempo, en el horario, en su espacio, para que el niño vea la estrategia aprende en casa y está a su lado, y cumple la tarea. Pero tienes que comunicarte, tienes que hacer retroalimentación en tus estudiantes. Tiene que haber un diálogo, una reflexión y una buena práctica, pues, pedagógica. ¿Por qué? Porque va a haber una contención emocional en bien del estudiante, porque ya este año escolar es atípico. Es atípico porque ya el alumno no va a poder asistir a clases. Y se tiene que hacer la retroalimentación, maestra. Sí o sí, y eso tiene que salir en tu balance remoto. ¿Cómo lo has dado? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, ofrecemos preguntas. ¿Me cuentas lo que piensas? ¿Es confiar en la información? ¿Cómo te diste cuenta que la información es falsa? Tienes que generar reflexión en el estudiante. Tienes que generar reflexión y análisis. Describir el trabajo del estudiante. Si hablamos de un cuento, en el área de comunicación, que tiene justamente la oralidad, que tiene la lectura, o sea, la comprensión, y tiene la textualización, en este caso que viene a ser la escritura de los diversos tipos de textos en su lengua materna, pues todo cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. El tuyo tiene un inicio muy marcado, sin embargo los hechos son así, tal. Tú tienes que brindar retroalimentación en ese caso de un cuento. ¿Cómo has definido el problema? Es el espejo de tu trabajo en sí. También tienes que valorar el avance y el logro del aprendizaje. Me doy cuenta que lo has hecho muy bien. Me parece muy bien. Te felicito. Buen logro. Positivo. Chévere, bacán. Has podido identificar muy bien las ideas. No quedarnos en el error, por si acaso. No. Tenemos que hacer una buena retroalimentación reflexiva. Por si acaso, reflexiva. ¿Ya? Tienes que ofrecer sugerencias. Consideraste los puntos importantes. Sin embargo, te sugiero revisar esto, tal cosa, todo. Has descrito con mucho detalle. Te propongo trabajar con esto. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? No son coincidencias, sino que tiene que haber retroalimentación. Siempre hay algo que mejorar. Tenemos que mejorar, pues, nuestra práctica pedagógica, ¿no? Ofrecer el andamiaje. Tú explicas qué será suficiente, te muestro este material y puedes encontrar otros argumentos. Lo has realizado de esta manera. Te explico cómo lo hago yo. Mira, es la ayuda, es la guía, es la enseñanza, es la directriz que debe hacer el maestro o la maestra para que el estudiante reflexione sobre sus avances o sobre las dificultades que haya encontrado. Porque esos son los insumos que tiene que haber en un balance de trabajo remoto. ¿Entiendan? Tiene que tener esos insumos para poder evaluar a nivel de tus estudiantes, a nivel del aula, a nivel de grado y a nivel institucional, para poder replantear nuevos procesos para lograr aprendizaje. Se nos pide que el andamiaje, ¿no? El proceso del andamiaje encuentra su base teórica en la teoría del andamiaje elaborada por los psicólogos e investigadores David Booth y Jerome Brunner, grandes justamente psicólogos, los que a su vez partieron del supuesto desarrollado por el archiconocido psicólogo Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, conocido como la zona de desarrollo próximo. Para poder entender mejor estos conceptos, antes que nada revisaremos en qué consiste la zona de desarrollo próximo. Esta idea elaborada por el psicólogo
de origen ruso, de Rusia, intenta dar una explicación a cómo ciertas características del aprendizaje pueden facilitar el desarrollo intelectual de la persona y potenciar su maduración. En concreto, la zona de desarrollo próximo es aquella franja del conocimiento o del aprendizaje que necesita ser potenciada mediante la ayuda de otra persona. Acá estamos hablando pedagógicamente. Acá tiene que haber una retroalimentación, tácitamente te lo está diciendo. Es decir, la distancia que existe entre aquellas habilidades o conocimientos que el niño puede adquirir por sí solo y aquellas otras para las cuales necesita la ayuda es de otra persona. En este caso de un profesional en la pedagogía, un maestro, la maestra, un profesor. Justamente porque conoce la técnica, conoce la didáctica, conoce la estrategia, conoce una forma de evaluar al estudiante holística, centrada en el estudiante, o una evaluación con rúbricas, centrada pues también en el estudiante. Partiendo de la base que aporta esta teoría Booth y Jerome Brunner, se elabora su teoría del andamiaje, la cual hipotetiza que en el momento en el que se desarrolla el vínculo o la interacción de enseñanza-aprendizaje, los recursos de quien enseña están relacionados de manera inversa con el nivel de las competencias de quien aprende. Tenemos que desarrollar competencias, profesores. Esto significa que cuanto menos habilidades o destrezas presente el niño, más recursos va a necesitar el educador. Por lo tanto, un correcto ajuste entre el maestro y el estudiante resulta esencial para la correcta adquisición y asimilación de la información. Así es, se tiene que realizar esto. Entonces, para promover este tipo de desarrollo de competencias, tenemos justamente teorías del aprendizaje, de Lev Vygotsky, la zona del desarrollo próximo. Lev Vygotsky justamente, que fue un gran psicólogo y que también tuvo a otro gran pedagogo, psicólogo, Daniel Ausberg, que hoy en día hablamos del aprendizaje significativo, que se da justamente a través de las situaciones significativas. Tenemos a Jerome Brunner, que hablaba sobre la estructura del conocimiento. Jerome Brunner, preguntamos, ¿de dónde procede este concepto de la psicología educativa? Jerome Brunner. El concepto de andamiaje resulta ser una metáfora que los autores utilizan para explicar el fenómeno por el cual el educador sirve de apoyo para que el alumno adquiera y elabore una serie de estrategias que le posibiliten adquirir ciertos conocimientos. Por lo tanto, gracias a esta función de andamio o apoyo por parte del maestro, el niño es capaz de adquirir conocimientos, realizar una tarea o conseguir unos objetivos académicos, los cuales no lograría alcanzar sin él. No obstante, este proceso de andamiaje no solo se realiza en las escuelas o ámbitos académicos, sino que también puede darse en el hogar, siendo los padres el apoyo o base que potencia el aprendizaje del niño, de la niña, o incluso a nivel social entre iguales, lo cual es conocido como andamiaje colectivo. Los autores hacen hincapié en que la idea de que el andamiaje no consiste en resolver los problemas o realizar las tareas del pequeño, sino en aumentar los recursos que éste posee. Podríamos decir que se trata de una transferencia de las estrategias de aprendizaje, la cual facilita la elaboración de estructuras de conocimiento para elevarlo a lo más complejo. Gracias a esta teoría podemos comprender cómo de importante es el papel del educador y cómo la participación activa se da hoy en día. Entonces, el andamiaje es muy importante también para desarrollar competencias. Jerome Brunner, les repito, desarrolló la estructura del conocimiento. Son enfoques de evaluación que se aplican para desarrollar la competencia. Investigaciones sobre este aprendizaje y el conocimiento, el aprendizaje y los expertos, resultados de aprendizajes que se están dando hoy en día a través de las S, a través de las pruebas censales, a través de la unidad de medición de la calidad educativa, la UMC, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aplicar retroalimentación, porque así nos exige la estrategia implementada por el gobierno Aprendo en Casa, esa gran plataforma educativa de Aprendo en Casa que está desarrollando lograr competencias y que el profesor pues tiene que aplicar la retroalimentación en este servicio educativo que es a distancia. Un acompañamiento durante la tarea. Dime, ¿cómo lo estás haciendo? Explícame tus procedimientos.
Vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, es uno. Otro. Mira, voy a explicarte algunas estrategias que puedes utilizar. Tenemos que hacer ese acompañamiento durante la tarea. Explícame, ¿qué es exactamente lo que no entiendes? Veámoslo despacio y juntos. Ahí estamos comunicándonos y tenemos que retroalimentar. La estrategia Aprendo en Casa nos obliga a que lo hagamos. Esto hicieron tus compañeros. ¿Qué te parece si tomamos algunas ideas como ayuda? ¿Te parece? Entonces, tenemos que tomar decisiones juntos, en forma colegiada. Tenemos que distribuir estas tareas en forma alternada, formar equipos, grupos de trabajos, promover el trabajo cooperativo. También tener el apoyo de un aliado fundamental, que son las familias. Tenemos que tener esa comunicación permanente, constante, porque hoy en día la comunidad de los aprendizajes no solamente se va a dar a través del director, del profesor. Los padres de familia son importantes para que se logren aprendizaje por el bien de nuestros estudiantes. Y esos estudiantes justamente que tienen que desarrollar competencias, porque el profesor está obligado justamente a hacer lo que viene a ser el desarrollo de proyectos de aprendizaje, un aprendizaje basado en proyectos que conlleve al desarrollo de los problemas, a generar desarrollo de competencias. Como les repito, la pandemia hoy en día, que ya tiene más de 115.000 personas contagiadas, nos ha obligado a todos a seguir permaneciendo en nuestros hogares, a permanecer en nuestras casas. Entonces, tenemos que cuidarnos, protegernos, y la única manera y forma de salir es comprar nuestros alimentos nomás. Entonces, tenemos que ver esa calidad y no cantidad de aprendizajes. A todo esto, señores padres, madres de familia, docentes en general, tenemos que seguir apoyando la estrategia Aprendo en Casa. Los aprendizajes sincrónicos es en bien del estudiante. El aprendizaje sincrónico se está dando hoy en día con esta enseñanza que se imparte y se recibe al mismo tiempo. La enseñanza sincrónica a través de la estrategia Aprendo en Casa. Esta enseñanza justamente conlleva a desarrollar el desarrollo de la competencia transversal, que es la autonomía del aprendizaje en el estudiante. Entonces, todas esas áreas curriculares maestras se tienen que desarrollar. Es un enfoque por competencia y una evaluación por procesos que tiene el sistema educativo peruano. Entonces tenemos que seguir aplicando estas herramientas, estos instrumentos de evaluación para desarrollar las competencias. Como maestros que somos mediadores de conocimientos, somos mediadores de un descubrimiento, de un conocimiento y de un producto a través de las evidencias de aprendizaje. Tenemos que desarrollar, les repito una vez más, competencias, maestras. Háganlo por favor, porque la norma te lo exige. La resolución viceministerial 93, que es las orientaciones pedagógicas, te exige que lo tienes que hacer. ¿Ya? Porque la 94, que es justamente la norma de evaluación es de las competencias que nos van a evaluar, las competencias que tú tienes que evaluar, tener tu registro auxiliar, y todo eso lo vas a tener que considerar, tu conclusión descriptiva, tu enfoque de lo que has desarrollado en el CIAGIE. Entonces, profesores, anda haciéndolo y aplica la retroalimentación. Te lo pido como director, en forma positiva, por el bien del estudiante, por el bien del alumno, porque tenemos que apoyarlo a este estudiante, tenemos que levantar sus emociones. Ellos también deben estar muy preocupados, muy inquietos, porque querrán salir, querrán correr, querrán jugar, querrán hacer actividades de juego, de recreación. Para eso el profesor de educación física, los profesores del Guiña, los profesores que tienen esta actividad, como las auxiliares de educación, también pues tienen que apoyar en esta tarea, tienen que apoyar en actividades recreativas, socioemocionales, en aspectos de soporte socioemocional para que el alumno tenga buena salud emocional. Tenemos que motivar esa participación en este proceso de recuperación de la vida humana del estudiante, pues, porque tenemos que protegerlo, porque lamentablemente por esta emergencia sanitaria, por este desastre del coronavirus, pues ya nos cambió la vida a todos totalmente. Hoy en día se trata de la vida humana, porque es en todo el planeta. Entonces tenemos que diseñar, tenemos que construir, tenemos que explicar, tenemos que indagar, tenemos que actuar, construir nuestra identidad, el desarrollo ético y sobre todo levantar las emociones en nuestros estudiantes. No los quiero cansar, colegas, pero he sido sintético, nomás que se tiene que realizar este tipo de
retroalimentación en el proceso educativo a distancia que se está dando hoy en día a nivel nacional. Y tenemos que apoyar la estrategia de Aprende en Casa con nuestro trabajo remoto, aplicar la escalera de la retroalimentación, leerlo en estas Aprende en Casa, que es una gran plataforma que tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir adelante y se tiene que dar este tipo de retroalimentación. Te sugiero, te insto y te invoco a que hagas la retroalimentación en tus estudiantes para favorecer logros de aprendizaje. Muchas gracias a todos ustedes de las redes sociales del Facebook 2236 Magdalena Barbeta Aguilar. Gracias en esta pequeña clasecita o tema de estrategia de retroalimentación en la educación a distancia. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, padre de familia, gracias, profesores en general, con su permiso. Muy buenas noches.